damos la clase anterior fue explicar un poquito más de cómo es el procesamiento un poco la introducción, un poco más allá de lo que la teoría de un estudio de peligrosidad sísmica. Entonces, una parte del el estudio de peligrosidad sísmica era la identificación de fallas, el manejamiento del catálogo y la obtención de parámetros de, de magnitud en el sitio, y con eso ir con las leyes de atenuación, ¿verdad? Quedamos en ver un poco. Este es algo resumido que preparé. Entonces aquí este es como algo como para sacar, aunque sea el estudio probabilístico de algún sector del Ecuador, ¿sí? Entonces tenemos aquí el mapa del Ecuador y el estudio se va a hacer en Esmeraldas, digamos. Entonces lo primero es delimitar la zona. Entonces nosotros ahorita nos basamos con lo que dice la ANEC. Vamos a ver. Entonces una vez que se ve qué tipos de fallas tiene, ¿verdad? Habíamos dicho que esta falla era subducción, las que tienen estos pequeños picos. Entonces aquí está la subducción, que se encuentra como a 100 kilómetros de la costa del Ecuador. En otras partes se encuentra un poquito más lejana, como en la parte ya de casi la frontera con Colombia. En cambio en Guayaquil, bueno, en el Guayas, se encuentra un poco más cerca, ¿sí? Entonces vemos las principales fallas. Tenemos falla por subducción, fallas principales que atraviesan en la placa y fallas secundarias. Sí, este es un mapa que nos sirve bastante para ver cómo ha sido la sismicidad histórica. Entonces, cada uno de estos puntitos representa sismos que han pasado y en dónde se han ubicado las fallas. Sí, el epicentro y el foco. Ya hemos dicho que el foco es es el primer punto de ruptura. Y sabemos que la falla en sí es un área. Entonces aquí nos dice, esta es el área de ruptura, si ven. La zona de actividad sísmica, donde se sintió y donde estuvo ubicado el terremoto, bueno, el foco. Y ahí tenemos un poco de más de réplicas, ¿sí? Réplicas importantes, porque cada uno de estos puntos es una réplica que es muy baja. Aquí podemos ver un poco del deslizamiento, bueno, es un poquito de aquí. Y se ven los sismos importantes históricos en la zona de estudio. Entonces tenemos un sismo histórico de 906, 1942, 1958, 1949 y 1998. ¿Por qué le decimos históricos nosotros? Porque son de los más grandes que que se han podido registrar, y aparte en ese tiempo no había sismómetros ni sismógrafos. Pero a través de geopaleontología se llama. Y tomografía se puede recoger cuál fue la magnitud, a qué profundidad, todo. Ya, esto no importa. Ya, este es un gráfico muy importante donde vemos la falla de subducción. Entonces tenemos la placa de Nazca y la placa subamericana. Y vemos aquí dónde se producen los terremotos o los eventos sísmicos. Da lo mismo si le llaman terremoto, evento sísmico o sismo. Ya para nuestro contexto es lo mismo, porque no estamos clasificando solo la magnitud. Ya para otros contextos como sociales o también sociales más, porque ingeniería no importa mucho el nombre. Es un movimiento de sismo, es un movimiento de suelo o aceleración. Entonces no importa si le dicen movimiento sísmico o terremoto. Entonces aquí vemos que hay varios tipos de sismos. Tenemos sismos fuera de la zona de subducción, si ven que es poco. Estos se dan por eh, dislocamiento, dislocamiento de la placa, ¿sí? Aquí tenemos en cambio los sismos corticales. Sismos corticales son sismos de baja profundidad, ¿sí? En este caso nosotros podemos decir que esta baja profundidad podría llegar hasta los 50 kilómetros o 100, depende de cómo es la parte en estudio. Y podemos decir que los de profundidad serían los de 100 para abajo.
Sí, esto puede cambiar. Y también vemos sismos corticales dentro de la misma placa, ¿verdad? Em, entonces, otra vez, tenemos sismos cuando no se encuentran cerca de la falla o se encuentran alejados de la falla o de la subducción. Esta sería la zona de subducción, la verdad. Esto es como, por aquí viene. Entonces, aquí hay uno, vemos es que está en el otro gráfico. Ahora aquí está el mojo. Este es el mojo. ¿Dónde está el mojo? Este es el mojo. Déjame ver si es que hay otro que se ve un poquito mejor. No. Entonces vamos a ver aquí. Entonces siempre hay una parte donde están las placas aquí, ¿verdad? Aquí es donde está en contacto la placa de Nazca, la sudamericana, y donde existe el trabamiento. Entonces aquí vemos que hay, fuera de esta zona donde están en contacto las placas, hay sismos. Bueno, aquí está la fosa en realidad. Hay fuera de sismos. ¿Por qué la fosa? Digo que acá está la placa porque la fosa se sabe llenar con sedimentos y en realidad el contacto de las placas es un poquito más allá de la fosa. Y después de la fosa puede suceder sismos como vemos acá, que está alejado de la fosa, que es por dislocamiento de la misma placa. Eh, estos sismos que están a baja profundidad, si ven, se llaman corticales, no importa, estos serían corticales eh, interpla entre placas, sí, porque se está produciendo en el contacto de la placa sudamericana con la de Nazca y tenemos sismos corticales intraplaca que se producen dentro de la placa por fallas locales, ¿sí? Y tenemos sismos que también los podemos decir como de mediana o profundos y sismos muy profundos, ¿sí? Eso es lo principal que se ve. Entonces, cuando se hace un estudio de peligrosidad, se trata de clasificar estos. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, se delimita la zona, en este caso solo fue Esmeraldas, y se ve cuántos sismos han, cómo son los sismos que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Fácil. Se viene a las páginas del PER o del IRIS y se baja un catálogo dependiendo de los años que tiene. ¿Sí? Entonces, este es el catálogo. Aquí está. Aquí debe estar. Quitémosle el filtro para que se vea cómo se baja. Ya, entonces se baja en el catálogo. Ya, el catálogo, es decir, ven una fecha. En este caso creo que era 80 años de estudio. Entonces se coge desde. Se ve el catálogo desde donde existe o el catálogo desde donde es más uniforme. Y se comienza el estudio, entonces se limita el tiempo, ¿verdad? Puedo limitarlo en 50 años o al 60 años si el catálogo es bueno, puedo utilizar ese catálogo hasta 60 años. Y me bajo todos los sismos en esa página y cómo poner eso. Y se pone a bajar todos los sismos desde 1960 hasta el 2020, digamos, de esta zona de Ecuador. Se delimita la latitud del Ecuador. Entonces de ahí les va a dar todos los sismos que están registrados del Ecuador. Se ven 2016, hay 2016, 1974, 1979, 1983. Ya. De ahí lo que hacemos es delimitar o eliminar o reducir el catálogo según la zona de estudio, ¿verdad? Entonces veo en qué latitud, a qué latitud y longitud voy a hacer la zona de estudio, entonces aquí está la delimitación. Desde el grado menos 81 a menos 78 y de 1 a 1.36. Entonces se delimita esto, al 81 digamos hasta el 80. ¿Ya? Entonces, en realidad debería de poner un poquito más. Tendría que poner aquí filtros, dan 80. Sería less, porque voy con menos 80. Sí, entonces ahí reduzco, si tenía 1000, ahí se puede reducir como a 600, dependiendo de cómo esté el catálogo. Ya,
Y de ahí también lo que puedo clasificarlos es en sismos de acuerdo a la profundidad de la que se encuentra el foco. Entonces, aquí. No, este es el error. Aquí. Entonces, si quiero hacer estudio corticales, puedo poner sismos, que me deje los sismos de... Esto también pueden programar en MATLAB. Greater than 20 kilómetros. Depende de la zona. Casi siempre la zona cortical va hasta 20 kilómetros. Hay zonas donde va hasta 50, depende de cómo es la zona. Sí, y ahí ya tengo todos los sismos corticales. En este caso nosotros vimos que los corticales de la zona de estudio era 15 kilómetros. Y se saca. De ahí se hace como una clasificación, es decir, cuántos sismos hay de 2.2, de 3.2 a 3, de 3.4 a 3.2, así. Y es fácil, solo se cuenta, ¿sí? Se cuentan los números de sismos que hay. ¿Sí? Entonces, en el catálogo ya filtrado vemos que de 3.2 a 3, para sismos menores a 15 kilómetros hubo 0. De 3.4 a 3.2 hubo 0. De 3.6 a 3.4 hubo 1. Y lo único que es contar los sismos que hay. ¿Sí? De ahí utilizamos un poquito de estadística y sacamos las frecuencias, ¿verdad? Entonces la frecuencia no es nada más que dividir el número de sismos que tengo para el tiempo que estoy en estudio. En este caso el tiempo en estudio fue desde el 2020 a 1979. Acumulo la frecuencia, ¿sí? Y saco el logaritmo de la frecuencia. Con eso tengo el número de sismos o la frecuencia logarítmica acumulada. Y de ahí lo que hago es graficar, ¿verdad? Este es el gráfico de la amplitud o de los sismos, sí, de la amplitud acumulada en relación a la clasificación que yo le estoy dando. Sí, entonces, si se ve, era lo que habíamos hablado al principio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Acá. Ya, entonces aquí se ve que hay una zona como donde la pendiente es casi cero. Y acá se ve que hay una zona donde ya si compenso la curva, ya tiene cierta pendiente, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque para sismos tan pequeños, como menores a 4.2 casi, eh, el aparato, o en este caso acelerómetros que había en ese tiempo, o sismógrafos que ya tiene el Ecuador, no puede captar sismos menores a 4.2, ¿sí? Entonces por eso es que aquí todo lo que tiene 4.2 tiene casi eh, la misma relación. Sí, si ven que no puede captar muy bien, entonces esta sería la magnitud de esquina. Sí, entonces yo podría descartar esto porque no, en realidad la curva de logarítmica debería de venir así, hasta el 1 o hasta todos los sismos, pero acá debería de seguir de largo, compensando esta curva, porque es lo que está sucediendo, siempre se producen sismos de diferente magnitud. Y si tengo aquí esto es porque no me capta bien ya el acelerómetro, digamos. Antes el acelerómetro no puede captar sismos de un grado, de magnitud 1 o magnitud 2, 3 o 4. Entonces por eso es que a veces hay como una parte plana que no coincide con la recta. Entonces lo que se hace después es eliminar esto para el estudio, ¿sí? Para poder sacar la ecuación de Gutenberg. Entonces si ven acá está eliminado la región de esquina y lo que ya se hace es compensar la curva como vieron en estadística. Se entra ¿en dónde tengo ese dato? Vamos a compensar Poisson, aquí está.
No se ve muy bien la compensada. Oh, oh, oh. Todo esto pueden hacer en MATLAB o en Excel. A veces es bueno comenzar con Excel y después hacer en MATLAB. Sí, entonces aquí está. Entonces con lo que ustedes sacan, comienzan a hacer la acumulada, el logaritmo de la acumulada, de ahí sacan el m por la acumulada y de ahí sacan la relación cuadrática. ¿Sí? Vamos a hacer un ajuste cuadrático. ¿Sí? Y con eso se saca aquí, con la ley de, esta va a ser una función logarítmica, pueden determinar los parámetros a y b para que ajuste esta curva. Sí, y aquí falta un pasito más que no le hice, que es sacar la desviación estándar que puede haber. Sí, entonces con esto eh, se saca la magnitud de corte o de esquina, se elimina, se hace el estudio, se saca también la desviación estándar, se obtiene la curva de que mejor ajusta estos datos. Y con esa curva nos sirve para decir cuántos sismos voy a tener por año, ¿sí? O puedo ver cuántos sismos hubo en ese catálogo. Entonces ya obteniendo esta curva, reemplazo, digo, a ver, veamos, aquí voy a poner magnitud 5. Entonces, saquen esto, por favor, saquen el 1.9934 menos 0.6026 por 5. Sale menos 0,0196. Ya, y 10 elevado a eso. 0,96. Ya, es esto. Entonces, en un año, porque yo ya le estoy aquí normalizando para años al catálogo, ¿verdad? Por eso lo dividí acá para 50 años. ¿En dónde está? Aquí. ¿Verdad? Aquí, al momento que se divide para 50, si ven, 50, ¿no? ¿Cuántos años son aquí? Casi 47 años, si no me equivoco. Sí, esto daría 80 más 40, sí, 47 años. Aquí estoy dividiendo para 47 años y estoy normalizando para cada año. Entonces yo reemplazo en esta fórmula lo que me da, le pongo 10 elevado para esto y yo tengo el número de eventos por años que pueden suceder. Entonces, lógico, sismos más pequeños se van a dar más frecuente en un año, sismos de mayor magnitud se van a dar en menos tiempo, ¿sí? Entonces, según ese estudio que hicimos, era algo solo para demostrar en alguna tarea o algo así, eh, se puede dar un sismo de 5, va a haber casi un sismo de 5 cada año, ¿sí? O cada 1.5 años. Va a haber un sismo de 6, en un año hay una probabilidad, o puede 0.24, o el sismo de 6 puede darse cada 1.19 años, según el catálogo obtenido. Un sismo de 7 tiene una probabilidad o se puede dar en un año 0.6, que eso traducido en cuántos años, cuál es el tiempo de retorno, es 1. Perdón, en 16 años. Uno de 8 va a demorar 67 años, ¿sí? Y lógicamente falta la corrección de la desviación estándar y con eso se ajustarían más. Entonces de ahí podemos hacer el estudio también con los históricos y ajustar. Entonces este fue el catálogo sin los sismos históricos. De ahí lo que se hace es hacer el mismo catálogo colocando los sismos históricos. Y se obtiene otra relación. Entonces aquí nos va una relación que a veces cambia. Entonces el estudio puede ser con los sismos históricos y los sismos históricos dependiendo de cómo es el estudio. Y hacemos las mismas curvas para ver cómo nos va. ¿Sí? Se ajusta, se saca la desviación estándar que ya está aquí. Y con esto podemos tener ya hacer unas curvas de probabilidad. Entonces, un sismo de 5, habíamos dicho que cada 5, entonces si ven, en un tiempo corto
casi da lo mismo. Y aquí podemos ver según la falla, ¿sí? Esto no importa mucho. Ya. Entonces tenemos la falla y con la falla, digamos, yo voy a ver un sismo de 7 por sismos superficiales. Se da cada 50 años. Un sismo de 7 para lo que es la falla de subducción va a ser casi 10 años. Un sismo de 8 puede producirse cada 50 años de la de subducción, un sismo de 8 en la falla superficial, es decir, en fallas corticales, va a producirse cada 300 años. ¿Sí? Entonces aquí está también la probabilidad de ocurrencia. Sí, tengo para sismos y esto ya sería en cambio para... Vamos a ver, acá está un poquito escrito. Sí, entonces aquí está. Puedo llegar a 500 años aquí y ver cuáles son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los sismos. Entonces en 500 años tengo una probabilidad de ocurrencia para un sismo de 6 de 0,4. ¿Sí? Para el de... Aquí estamos viendo para el de 500 años, que va a estar aquí. ¿Sí? Para sismos menores a 8,5, que son todos los sismos de aquí. ¿Sí? 500 años, sí, está bien. Bueno, esto no tiene mucho chiste, pero en 500 años aquí aquí está mal, aquí sería como... Para 500 años... Estamos aquí, hay como 95%. Sí, de ocurrencia de un sismo. Entonces, esto es casi lo que nos dice la norma. En 500 años, creo que la clase anterior dije mayor, era menor. En 500 años hay una probabilidad del 96% de que exista un sismo igual o menor que, bueno, igual que 8,5. ¿Sí? Entonces, con esto es un poquito. De ahí, lo que hacemos con esto es entrar con las leyes de atenuación. Una vez que ya está el análisis de la zona y las probabilidades, eso me olvidé de colocarles. Porque eso ya va un poquito más allá, pero es bueno que sepan qué se hace. Entonces, leyes de atenuación. Vamos a poner Ecuador. Sí, entonces hay algunas hechas por Yepes, hay otras hechas por Aguiar, hay otras hechas por Chong, si no me equivoco es de Guayaquil. Ahora hay uno ¿cómo se llama? En la costa, en Manabí, creo que era Chuga. Sí, entonces, eso sí tiene que ver más con la zona en donde estamos. Entonces, en realidad no es bueno, a menos de que la falla se parezca mucho, utilizar leyes de atenuación de otra forma. Entonces, si ven aquí, hay hasta un PDF casi de lo que hemos hablado. Igual. Entonces, aquí están las leyes de atenuación. Entonces, la ley de atenuación me puede dar varias cosas. En este caso, la ley de atenuación que se ha sacado es para la aceleración máxima horizontal. Entonces, la aceleración máxima horizontal, según Saragoni es un profesor de la U de Chile, muy bueno, dice que para esa región, para donde él está estudiando, que es Chile y Argentina, la aceleración máxima horizontal o el logaritmo de la aceleración máxima horizontal es igual a 8,54 más 0,57 y aquí entraríamos con la magnitud que nosotros estamos determinando del estudio probabilístico. Entonces, digamos, voy a ver en 475 años. Voy a ver en 475 años cuál es el máximo. Entonces, para para una probabilidad de 10% puede ser en 50 años. Saca la ley de atenuación. Entonces, ahí me va a dar una magnitud. Y de ahí tengo el otro parámetro que es la distancia a la que se encuentra. Y yo puedo tener la aceleración. ¿Sí? Tenemos para Perú, para Ecuador y hay otras leyes un poquito más desarrolladas que son las japonesas, las americanas, donde utilizan otro parámetro beta que es de corrección, dependiendo del tipo de falla ya. Y también utilizan la intensidad, la magnitud y el radio al que estamos haciendo el estudio. Nada más. Sí, entonces aquí da un poco de las leyes que hay.
Lo que habíamos visto, esta sería la curva o la recta para la corrección de los sismos o para la obtención. Y también hay otras, esto es más en enlace para leyes de atenuación, nada más. Sí, esto es lo que vamos nosotros a hablar hoy día y ese es el chiste. Entonces, no estaba dentro de la materia, pero es bueno para que conozcan. Entonces, porque cuando ustedes sacan esto ya pueden saber cuál es la magnitud con alguna probabilidad que ustedes buscan. Si ven, entonces hay una probabilidad de 92.3% de que ocurra un sismo igual o de mayor magnitud en un periodo de 50 años. Sí, creo que era igual a 8. Esto es una zona chilena. Sí, y de ahí con esto pueden hacer las leyes de atenuación. Se hace una gráfica de Gauss como habíamos visto en la clase anterior y ya el producto final es es el mapa o las curvas de peligrosidad sísmica. ¿Se entendió?